Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta linda mañana. Te agradecemos, Padre, por una oportunidad más que nos da para poder estar en tu casa y poder escuchar tu palabra. Gracias por los que están aquí y por los que están enfermos, Señor. Te pido que tú les sanes, Señor, de su enfermedad, y los que están desanimados puedan darle aliento para que puedan buscarte a ti, Señor. Te encomiendo esta clase y a Rubén también, Señor, que tú le des sabiduría para podernos explicar tu palabra y así poder entender también lo que nos quiere decir. Te encomiendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a abordar el capítulo 38 de Génesis. ¿Os acordáis que estuvimos viendo en la última clase el capítulo 37? Y ahí comenzábamos ya con la historia de la familia Jacob propiamente dicha, ya más directamente, con la lupa más centrada. Y se nos empezó a narrar el episodio de José, ¿os acordáis, no? Y estuvimos hilvanando algunas ideas, intentando unirlas con nuestro enfoque del módulo. ¿Os acordáis? Cómo José es llevado a Egipto, vendido por sus hermanos. Vaya hermanos, ¿eh? En fin, intentamos hacer un vago perfil del carácter de cada uno de los personajes que aparecían en el capítulo 37. Estaba Jacob, el propio José y sus hermanos, y especialmente pues dimos un poquito de pasada el carácter de Rubén, cómo se nos antojaba de alguna manera en el texto, ¿os acordáis? Que era un poco tibio Rubén, quería estar a buenas con su padre y a buenas con sus hermanos un poco representando esa parte carnal que todos llevamos dentro, que nos define muy bien como iglesia también, esos hermanos que son hijos de Dios y sin embargo se comportan a veces no muy dignamente, ¿no? Bien, también vimos un poquito acerca del carácter de Judá, pero muy vagamente, ¿no? Porque se nos acaba además el tiempo y allí lo tuvimos que dejar. Bueno, nos deja la situación en el capítulo 37 con José vendido como esclavo en casa de Potifar, y de repente yo espero ver cómo continúa la historia, y en la Biblia a veces pues, nos da estos giros que nos dejan un poco descolocados. Y nos encontramos con este capítulo 38 que de repente nos transporta de escenario, de personaje central, de situación, incluso parece que no vaya con el tema, ¿no? Y yo pues casi me veía forzado a interpretarlo como una especie de paréntesis, una especie de cuña ahí, porque luego a partir del capítulo 39 vuelve otra vez la historia de José. Vosotros conocéis el libro de Génesis y veis que es así. Entonces, vamos a leer el capítulo 38 y vamos a ver esto, qué interés tiene para nuestra historia, qué podía haber en la mente del Señor cuando inspira este capítulo aquí, precisamente metido aquí, cómo podemos casarlo. Y en un principio pues puede parecer un poco extraño, vamos a ver. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezí cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar, y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió:
yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llevó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al cabo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero, volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te ha abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Hasta aquí. Y a partir del siguiente capítulo, pues nos transporta otra vez a la historia de José en casa de Potifar. Que Dios mediante, pues lo veremos ya la semana que viene. Pero hoy nos vamos a quedar hasta aquí porque es todo un capítulo y tiene mucho material. Y la pregunta que yo lanzo enseguida es la que yo me hacía. La que yo me hacía cuando trataba de hilvanar y ver la secuencia, porque como vemos, el estilo del libro de Génesis, como decíamos en las primeras clases, ahora mismo está metido de lleno en el estilo narrativo. Y en el estilo narrativo hay una cierta concatenación de sucesos, además hay un cierto orden cronológico incluso en la mayor parte de las etapas, ¿no? Entonces ya hemos visto algo de Abraham, luego llegó Isaac, luego hemos visto un poquito de Jacob, ahora vienen sus hijos, se nos está hablando de José, bueno, y ahora se nos está hablando de Judá, que es otro de los hijos de José. La gran pregunta que yo os quiero plantear es, y a ver qué me decís, es... Judá no es hijo de José. José, digo, muy bien, muy bien. Sí, a veces mezclo yo los nombres. Estáos atentos y me corregís. Venga, la gran pregunta entonces es, bueno, ya me entendéis, es ¿qué relación tiene este capítulo que acabamos de leer con el anterior? Pues no lo sabemos. Hombre, pero eso no me vale esa respuesta. Hay que pensar un poquito. Yo creo que sí lo sabemos. Además, con todo lo que hemos estado viendo ya seguro que lo sabemos. Lo que pasa es que a veces nos lo tienen que sacar como un sacacorcho, lo que sabemos. Yo quiero venido a la otra, no estuve, la otra semana no hubo clase. La anterior da igual, pero desde la primera hemos estado pistas viendo, pistas que nos van a poner... Lo que pasa es que el capítulo de José no lo hemos leído muchas veces. Sí. A ver, no me digáis no lo sé, porque... A ver, vamos a rebobinar un poquito y veréis cómo sigue. A ver, vamos a rebobinar. ¿Cuál es nuestro módulo? ¿Qué estamos estudiando? La familia de Jacob. La historia de la familia de Jacob, vale. ¿Y en torno a qué idea estamos estudiando la historia de la familia de Jacob? A ver, ¿cuál es el interés bíblico en narrarnos esta historia? ¿En qué se está centrando? ¿Para qué sirve que nosotros sepamos que existió un hombre que se llamaba José, otro que se llamaba Jacob, otro que se llamaba Isaac? ¿Para qué? Otro que se llamaba Abraham. Y ahí nace el pueblo de Israel. Viene la descendencia de... ¿Y el pueblo de Israel? ¿Por qué existe el pueblo de Israel? Si hay muchos pueblos ya, ¿para qué Dios quería otro pueblo más en la tierra? Ahí venía Cristo. Fue el pueblo escogido. Claro. ¿Y para qué fue escogido? Para que Para su viniera adoración. para el Mesías. Para un propósito, varios. Muy bien, para eso, Claro. para un propósito, Claro. me habláis de Cristo, es que ese propósito es precisamente Cristo. Entonces, la familia de Jacob nos importa a nosotros y nos afecta a nosotros,
aunque no conociéramos personalmente a José, ni le hemos estrechado la mano, ni a Abraham, ni a todos, pero en un sentido sí lo hemos conocido. Y en parte también nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento que hemos sido injertados justamente en esa familia, porque esa familia cumple un propósito en base a los propósitos, como decís, y esos propósitos tienen la forma de una promesa, que es en lo que yo no quiero que nos perdamos nunca, en ninguna de las clases que vamos a dar hasta el final. Porque ese es el interés que tiene la familia de Jacob para nosotros. La familia de Jacob, en ciertos sentidos, podría hasta competir en las revistas rosas de hoy día, en las del corazón, porque anda que no tiene culebrones ahí, que si el hermano vende está... Pero ese no es el interés bíblico, no es el interés de Dios que conozcamos esas cosas. Hasta puede que ni siquiera sean originales en eso, porque hermanos vendiendo a hermanos y asesinándolos, incluso tenemos la historia de Caín y Abel, pues ya son muy antiguas, tan antiguas como la humanidad. Entonces, el interés de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, no es que nosotros sepamos hechos cotidianos que ocurrían por muy escandalosos que fueran, incluso dentro del pueblo de Dios, sino que el interés se centra en que a pesar de todos esos hechos carnales, cotidianos, mundanales, o sea, nosotros mismos, a pesar de nosotros mismos, Dios es capaz de llevar a cabo su propósito, y lo va a llevar a cabo. Y el capítulo anterior nos dejó con esa idea cuando precisamente interviene Judá, que es el que evita que maten a José, que es la herramienta que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito. Aunque José no tuviera ni idea. Bueno, algo de idea puede que tuviera gracias a los sueños, pero no esa idea formada que nosotros ya sabemos. Y de esto del Mesías y todo esto, pues no es en lo que más pensarían los hermanos de José, ni el propio Jacob, ni nada de eso, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Cuidado, que me voy a inventar algo en la clase de hoy, a ver si me... Y no era lo de que me equivoco de poner el nombre de Judá por José ni nada de eso. A ver si os cuelo alguna herejía o alguna cosita. Cuidadín, ¿eh? Hay que estar alerta. Eres malo, ¿eh? Soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pero hasta ahora creo que vamos bien, ¿no? No nos hemos perdido. Entonces, el interés de este capítulo y cómo casa este capítulo en la narración de lo que le está pasando a José, pues... ¿cuál es el protagonista en este capítulo? ¿Es José? No, ¿quién es? Judá. Vaya hombre, Judá, qué curioso. Y Judá precisamente era uno de los últimos personajes, quitando a Potifar, a José, claro, evidentemente, pero es uno de los personajes centrales que aparecen en el capítulo anterior, que es el que evita que maten a José. Y el propio Judá tiene también su papel dentro de los propósitos de Dios. Tanto es así que al final van a terminar hablándonos de dos descendientes de Judá que van a ser llamados a ser príncipes, no unos hijos cualquiera, sino cabezas de familia, nada menos que de la tribu de Judá, de donde vendría el Mesías. Promesa otra vez. ¿Os acordáis que hemos estado hablando de la promesa todas las clases? Promesa en esos 3 puntos que hemos desgranado y que hemos ido desarrollando y todo esto, ¿no? Ahora, dentro de la promesa también decíamos una cosa interesante, y es la idea de la santidad. Aunque fuera un estadio muy tierno todavía, muy verde, la idea de redención, todo eso lo hemos ido desarrollando muy tiernamente todavía, porque en el libro de Génesis se nos están poniendo las bases que luego los demás libros de la Biblia, hasta el Apocalipsis, van a ir desarrollando, ¿eh? Pero el libro de Génesis es fundamental en la Biblia porque es el que asienta todas las bases, es el que nos explica por qué necesitamos un Salvador, qué es el pecado, nos presenta a un Dios que es santo, que es creador, que es omnipotente, omnisciente, todo esto. Un Dios que es capaz de llevar a cabo sus propósitos, por cierto, también nos lo presenta el libro de Génesis, y luego los demás libros van a ir desarrollando esa idea. Y la historia en cierto sentido se va a ir repitiendo continuamente, ¿no? En cuanto cojáis un siervo del Señor, del Antiguo o del Nuevo Testamento, o contemporáneo, de hoy día mismo, o a ti mismo, veréis cómo Dios en realidad es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque su poder no mengua y no cambia. Entonces, Él lo que ha dicho es que lo va a hacer, lo va a hacer. Ahora, como dice el Salmo, no seáis como el mulo, que necesita azotes para encaminarlos, porque si sois como el mulo vais a recibir disciplina más dura y lo vais a pasar peor. ¿Qué es lo que le pasó a Jacob? Es lo que estamos viendo con Jacob. En realidad vamos a hablar mucho ahora ya de José, pero no deja de estar presente Jacob hasta el final, porque José es parte que lleva a la familia de Judá, a ver si me equivoco ahora, de Judá no, de Jacob, a su propósito. Fijaos que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahí se termina la definición de uno de los muchos nombres que tiene, de nuestro Dios en la Biblia. Es un nombre que se repite muchas veces, porque hay un interés que ya estuvimos desarrollando un poquito, ¿no? Entonces, Judá es... Hay algunos autores que ahora dicen, no, ahora Judá queda atrás y ahora el principal personaje va a ser José. Vale, se puede enfocar así,
Pero hay otra forma de enfocarlo que también es bíblica y es la que nos interesa a nosotros retomar, que es la familia de Jacob, ¿vale? Y sigue siendo Jacob el personaje central, aunque su protagonista va a ser José, pero es la familia de Judá, y Judá mismo el que va a ser llevado a Egipto para ser salvados, y de ahí luego serán redimidos también, luego con Moisés y todo eso. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos. La idea es que ahora Judá evita que asesinen a José, José sigue siendo una herramienta, ¿vale? Que parece que está en una parte muy vulnerable, en un momento muy bajo, todo lo que queráis, pero sigue siendo herramienta escogida por Dios, y Judá también. Y el Señor utiliza a Judá para llevar a cabo sus propósitos. Esos propósitos que ahora se van a entrelazar entre los de Judá y José. Porque si ahora necesitamos cobrar un poquito de perspectiva, y salirnos un poquito de Génesis y mirar más hasta a lo que sabemos nosotros. Vais a ver cómo, si no fuese por José, de Judá no hubiera podido venir nada. ¿Por qué? Porque se hubiera muerto la familia de hambre en Canaán, o, si me apuráis mucho, aunque hubiesen acabado con sus huesos en Egipto, que no hubiesen acabado en Egipto, hubieran muerto de hambre. La hambruna de la que fueron rescatados fue gracias a que el Señor envió primero a José a Egipto, y por eso Egipto luego ocupó la posición que ocupó. No fue casualidad, no fue porque José era muy sabio, no fue porque era muy guapo y le caía bien a Faraón, era porque estaba dentro de los propósitos del Señor, y de la cárcel pues lo llevó a ser el segundo de Faraón, o sea, el primer ministro, y pudo salvar de la muerte a toda la familia de Judá que fue detrás. Ahora, esa familia que quedó en Canaán, que no era José, que quedó en Canaán, dentro de esa familia está Judá. Y de Judá sí que iba a venir esa simiente prometida ya en Génesis 3:15, en el protoevangelio que ya decíamos. Y de Judá vendrá luego el Mesías. Ahora, eso no tenía ni idea ninguno, ni Jacob ni nadie, pero Dios sí. Entonces, es pertinente que desarrollemos un poquito la historia de Judá dentro de la familia de lo que le está pasando de la familia de Jacob. Y dentro de la narrativa tan interesante de José, que nos ha dejado en ascuas. Pero es que lo interesante es ahora esto, ¿vale? Tenemos que conocer. Por eso el capítulo 38 va a terminar hablando de Fares y de Zara. Muy bien. Fares es el que luego será el anterior, el antecesor de donde vendría el Mesías, ¿no? De donde vendría el rey David, y luego vendría el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente del rey David, de la casa de David. Tal como decía el profeta Isaías, de la casa de Isaí vendrá un vástago que retoñará, que no sé qué, todo eso refiriéndose justamente en un sentido primario al rey David, pero después en un sentido ya definitivo al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí que encaja este capítulo 38. No es tan paréntesis como parecía, porque en el interés de la promesa, esto es un capítulo central también, interesantísimo. ¿De qué nos sirve saber lo que le pasa a José y que salva a toda la familia y todo eso? ¿Para qué nos sirve eso saber si no tenemos ni idea de qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto está Judá y está la promesa, que está ahí, en la simiente de Judá. Por eso se entretienen en hablarnos de Judá y no se entretienen en hablarnos de Rubén, ni de Simeón, ni de Leví, ni de Zabulón, ni de Isaacar, ni de Dan, ni de ninguno de los otros. Y podría haber sido muy interesante escribir acerca de cada uno de los hijos, más o menos una historia. Oye, ¿cómo sería Zabulón? A ver, ¿y cómo sería Benjamín? ¿Y cómo sería no sé qué? Pues no es eso el interés, ¿vale? Pero Judá sí que se entretiene en narrarnos algo. Y vamos a ver hoy algo acerca de Judá que también nos va a aportar algo, espero, en nuestras vidas. Y que os va a rescatar algunas ideas que ya sabéis también. La gran pregunta que viene ahora entonces es, dentro del capítulo 38, ¿cuál es la gran tensión que aparece en este capítulo? Ahora, ¿cuál es la gran lucha o los gran intereses contrapuestos? ¿Qué duelo hay aquí en este capítulo? A ver, porque hay varios, no sé si os habéis dado cuenta. Es que, digamos, Judá se acuesta con su nuera, sin saberlo. Bueno, eso es parte de un duelo que hay entre Judá y su nuera. Muy bien, vale, lo voy a apuntar, porque ese es verdad que es uno... Los vacunos le entrega el cordón entre los sellos. ¿Y por qué no hace la nuera, no? Que yo no escribo tan deprisa como... Espera. Ay, ¿Se ve lo que escribo aquí? A mí me interesa que lo veáis para que lo tengamos luego fresco. Hay un duelo en el capítulo que es un duelo claro de a ver quién es el más listo y a ver quién se sale con la suya, ¿no? Judá tiene unos intereses en el capítulo... Sí, pero Se aparta de sus hermanos, ¿por qué? Espera. Ya es que estáis corriendo ya mucho. Y Tamar tiene otros intereses, Tamar quiere un esposo, quiere hijos. Vamos a intentar desarrollar eso un poquito dentro del tiempo que nos dé, Pero hay más duelos en el capítulo.
Este no lo vamos a olvidar, porque además es central, además es uno de los más importantes. Pero hay otro duelo. Vamos a ver qué otro duelo hay. Uno de los Judá Se aparta de sus se aparta de sus hermanos. Vale, ese es un verbo muy importante para mí en el capítulo, se aparta. Judá se aparta. Podría haberlo dicho de una manera más diplomática, Moisés. Judá se independizó, no sé qué, o Judá, no sé, viajando por ahí, pues le gustó un sitio y se quedó allí, o no sé. No, dice, se apartó. Es un verbo fuerte, se apartó. Esto nos habla, quizás, de un duelo ya no tan desarrollado en el capítulo, pero que nos da pie a pensar entre Judá y sus hermanos, y más me atrevería a decir entre sus propios hermanos. Entre los hermanos parece que no había mucha armonía, ¿no? De hecho, esto se ve en los capítulos finales del libro de Génesis, cuando todavía hay rivalidades entre los hermanos a causa de lo que hicieron a José. Por eso José los prueba tanto al final, para ver si en verdad se habían arrepentido o no. Y había cierto sabor amargo entre los hermanos. Esto puede ser un poco lucubrativo, no me hagáis demasiado caso. Pero como lo habéis dicho, yo lo apoyo, porque es verosímil. Entonces, entre Judá y los hermanos hay cierto duelo también, por eso Judá se aparta de sus hermanos. Además, Judá se aparta de sus hermanos arriesgando mucho, porque lo que hace es justamente hacer lo que hizo Jacob también, ¿no? lo que hizo Esaú, aquel que fue desechado. ¿Qué hizo Esaú? Tomar de las mujeres de los cananeos. Nosotros ya desarrollamos eso y ya vimos que no era porque Dios fuese precisamente racista. No era esa la razón. Ya vimos que no era esa la razón. Había razones más profundas y que afectaban de lleno a la promesa, que iban en contra de la promesa. Entonces, Judá parece que no aprende del ejemplo de su... ¿Era su tío? ¿Esaú? Sí, su tío. Sí, su tío. Es que con los títulos familiares siempre me lío. Claro. Y el caso es que se aparta. Y se aparta justamente para irse a tomar una mujer de los cananeos, para hacerse un amiguito que se llamaba Ira, que era de los cananeos. Y además hay una cosa interesante en el capítulo, que es que empieza a dar algunos nombres que para mí en un principio parecen innecesarios. Primero nos dice el nombre de un amigo que se llama Ira. También nos dice que Ira era adulamita, que eso es de Adulam, que era una región. ¿Para qué nos dice que fuese de Adulam? ¿Y qué más da que fuese de Adulam? Si con decir que fuese de Canaán ya teníamos bastante información, en principio. Luego empieza a hablarnos de los nombres de los hijos que tiene Judá con la mujer cananea, mujer que ni siquiera sabemos su nombre. Esto también es representativo, porque en un capítulo donde se dan tantos nombres que no se nos dé el nombre de la mujer de Judá, que era cananea, lo que nos está hablando de otro duelo que no me habéis dicho, pero que aún podéis decirme. ¿Cuál? Es un duelo sobresaliente. Parece que sea el de Judá con Tamar, pero hay otro duelo que lo supera todavía en el capítulo. Y es un duelo que hay entre Judá y ¿quién? ¿Y el primogénito de Judá? No, pero ese es otro duelo. El duelo entre Judá y sus dos hijos mayores, podríamos decir, ¿vale? Los dos que mueren, ¿vale? Que son y Onán. Bueno, ahí quedan duelos, pero hay un duelo sobresaliente que es entre Judá y ¿quién? Y que el verbo se apartó ya nos tendría que haber puesto sobre la pista. Su duelo con... se apartó. Sus ojos de Jehová lo que decían, y él también le quitó la vida. No me puedo sacar. ¿No? Vale, lo digo yo que luego no hay tiempo. Se apartó Tamar, ¿no? No, ya lo hemos dicho, Tamar está aquí. Duelo entre Judá y Dios. Hay un duelo entre Judá y Dios. ¿Y Dios? ¿Por qué? Porque Judá está comprando todos los boletos para que la promesa no se cumpla. Y justamente uno de los mensajes del capítulo es mostrarnos el gran poder de Dios para emplear a un Judá para llevar a cabo su promesa. Un Judá que no se lo merece, además. Bueno, ninguno de los hermanos se lo merecía, pero Judá, en el capítulo que se nos muestra aquí, es de quien más información tenemos. Y hay un duelo entre Judá y Dios, y Judá se apartó de sus hermanos, se aparta de su pueblo, se va a tomar una mujer que no sabemos su nombre, pero una de las pistas también está en el hecho de que no conocemos el nombre de la mujer. Conocemos muchos nombres, hasta del amigo de Judá, Ira, el adulamita, y no conocemos el de su mujer. ¿Por qué? Porque la descendencia que Judá va a tener aquí en el capítulo 38 no va a heredar nada, no va a heredar la promesa, van a ser raídos. Esto también habla de un mensaje para mí importante del capítulo, y es que a veces mis planes no son los planes de Dios y por tanto no van a prosperar, por mucho que yo ore y por muy buenas intenciones que yo ponga. Porque vamos ahora a ver
un poquito cuál es la intención de Judá cuando se apartó de sus hermanos. Yo creo que los nombres nos van a poner sobre la pista. Por ejemplo, fijaos, se apartó de sus hermanos, versículo 1, y se fue a un varón adulamita, primera pista, Adulam, que en hebreo significa refugio. Pero es que aunque no significara refugio, hay otras pistas bíblicas que nos hablan de la pista de Adulam. ¿Qué es Adulam en la Biblia? Adulam siempre es justamente lo que significa en hebreo, un refugio, que podríamos interpretar de alguna manera. Vamos a ver, por ejemplo, si buscásemos en Primera de Samuel 22, versículo 1, no sé si vale la pena que lo busquemos o... venga, vamos a buscarlo, por el tiempo, venga. Muy bien, jolín, qué reflejos, qué gusto da. Sí, señora. ¿Dónde David se refugiaba de cuando le perseguía a Saúl? Ahí lo tenéis, en ese pasaje del capítulo 22. ¿Qué era Adulam entonces? Pues un refugio de un enemigo interno, por cierto, del pueblo de Dios, que era Saúl, que perseguía y lo quería matar. Luego también tenemos otros pasajes como en 2 de Samuel 23:13, donde vuelve a aparecer Adulam. Esta vez David se halla en un sitio seguro porque va a luchar contra los filisteos. Y antes de ello, pues tiene su campamento base, su lugar seguro, ¿dónde? En Adulam otra vez, ¿vale? También hay un profeta que nos habla de Adulam como el refugio del pueblo de Dios, pero cuando huye en desbandada. Cuando en Miqueas 1:15 se nos presenta a Adulam como una especie de último refugio para un pueblo que está siendo juzgado por Dios y que va a ser, pues, raído, prácticamente, donde solo va a quedar un remanente. Y entonces están hablando de juicio contra el norte, con los asirios, también contra Judá, con los babilonios, y va a hablar de que la flor de Israel, es decir, lo que va a quedar prácticamente solo se va a poder refugiar en Adulam. Entonces, de algún modo, lo que se nos está presentando con Adulam aquí en el capítulo 38 es la idea de que Adulam es una especie de refugio que Judá busca, en esta clave bíblica que estamos interpretándolo. Por supuesto que Judá, en un sentido, pues no interpretaría esto, pero nosotros que conocemos otras partes, la mentalidad un poquito bíblica del territorio de Adulam, sí que vemos que Adulam es una especie de refugio tipo X, el que sea, en este caso en concreto tipo del mundo. ¿Por qué? Porque Adulam todavía no es de Judá. Sí que sería después con la conquista de Josué. Cuando Josué conquiste la tierra prometida, Adulam será una región asignada precisamente a Judá. Pero todavía no es del pueblo de Dios, es parte de una promesa que está por llegar, y Adulam ahora es propiedad de los cananeos. Y cuando Judá se refugia en propiedad de los cananeos, se está refugiando en el mundo. ¿De acuerdo? Y Ira, además, puede también refortalecer este sentido de cómo cómo Judá, pues busca ese refugio apartándose de. Y entonces Ira, ¿qué quiere decir? Pues en hebreo es una especie de nobleza, nos sugiere esa idea de nobleza, ¿vale? Algo elegante, noble, es un refugio apetecible, además, pues con un amiguito que se llama Ira, que luego a la hora de la verdad, cuando llegue la manifestación del pecado, cuando se va con la prostituta Judá, que no sabe que es su nuera, que está mal, pero a efectos de lo que él sabe es la prostituta, le va a pedir ayuda a Ira, y Ira no le va a poder ayudar. Es el mundo que con su buena cara, su nobleza, su eso, no va a poder ayudar al creyente, ¿vale? Entonces, Ira va a ir a pagar con el cabrito y no va a encontrar a la ramera. Y quería ayudar a Judá, sí, era su amigo, sí, pero no va a poder. No. El precio del pecado va a tener que ser otro. Por cierto que el cabrito es siempre el precio del pecado. La idea del cabrito nos sugiere esa idea. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. También hay otros nombres que nos sugieren la idea de qué pretendía Judá apartándose de. Y esto viene determinado por los nombres de los descendientes que tiene con la mujer, que no conocemos su nombre, cananea, en todo caso. ¿Qué nombres son estos? Pues tiene, en primer lugar, el primogénito, que significa atalaya. ¿Atalaya qué es? Lugar seguro, fuerte, atalaya, principal. Bueno, pues es un poco la idea de que dentro de los propósitos de Judá tiene en mente, pues, estabilizarse y se siente seguro, y pone nombres fuertes a sus hijos. Nombres que van a ser raídos de la memoria del pueblo de Dios. Porque nos dice la palabra que hacía lo malo a los ojos de Jehová. Que hacía lo malo a los ojos de Jehová es consecuencia lógica de un entorno en el que se ha educado pagano,
donde no hay temor de Dios y hace por lo que bien le parece. Entonces, mal padre este Judá, porque los hijos le están saliendo malos, le están saliendo malos. No necesariamente quiere decir que Judá fuera malo, entenderme bien, a veces los hijos salen malos aunque no, pero vamos, en el aroma, en el principio que estamos interpretando con los nombres, pues esa es la idea, ¿no? Y él hacía lo malo. ¿Por qué? Pues mirad, el peligro de apartarse de Judá hasta le afectó a él mismo. No, yo sé lo que hago, yo estoy seguro, yo soy de Dios, yo estoy seguro. Pero Judá tiene hijos que no van a heredar nada. Y luego él mismo va a ser arrastrado por una prostituta pagana, creía él que era, Astarte, que era típico ponerse en la época a las prostitutas, a los velos, prostitutas sagradas, y por eso no lo reconoció, y el hecho de que Judá se dejara arrastrar por una prostituta muestra cuán lejos estaba su corazón del Señor, ¿no? Entonces, ¿le afectó o no le afectó? Le afectó. Es una especie también de bombillita roja, el capítulo 38, donde se nos habla del gran peligro en el que la familia de Judá estuvo expuesta, como botón de muestra, la familia de Judá no, de Jacob, que a veces se me cruzan. No me has corregido. No, pero como ¿Te has dormido? Pero Judá es de la familia de Jacob, entonces... No te me has dormido, ¿no? Es que he dicho Judá y no me habéis corregido. Bueno, pues la familia de Jacob estuvo expuesta a gran peligro, como botón de muestra, capítulo 38. El propio Judá estaba siendo imbuido de estas costumbres. Por cierto, que la costumbre del levirato que se ve aquí, que luego llegaría como a ser establecida, no es una ley que inventara Dios en ese momento con Moisés. Como veis, esto es anterior a Moisés y ya se practicaba la idea de que cuando moría el marido, la mujer que quedaba sin seguridad social, sin futuro, sin nada, y de ahí tanto interés de Tamar, porque una mujer soltera en aquella época no tenía protección ninguna. Y lo más seguro es que se tuviera que dedicar a la prostitución. Pues no tenía otra salida. Lo dejo que suene. No, no lo dejes que suene, que saco el martillo. Pero, Ya está luego. bueno, pues Tamar se hace pasar precisamente por una prostituta y Judá se deja llevar, se deja llevar. Y además con su... Ya había pasado el tiempo de la viudez, porque cuando va a trasquilar eso siempre era un tiempo de fiesta. Entonces ya la pena se le había pasado por su viudez. Y no digo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que él entra dentro de lleno de las costumbres de su entorno. Y entonces, la costumbre, os decía, del levirato, que es que el hijo mayor, cuando muere, pues su segundo hijo tome la mujer, pues era una medida que sustituía en cierto sentido a la pensión de viudez en aquella época. Y no era practicada solo por el pueblo de Dios con Moisés cuando llegó, sino veis que Judá, que desde antes, ya lo practicaba. ¿Por qué? Porque ya se practicaba en Canaán, que también era costumbre de los paganos. Es que se cree que nació esa costumbre dentro de la región. Eso se exportó luego incluso a Asia, los hindúes también la practican, y también se exportó a África, y también lo hicieron los hititas y los asirios, y en fin, eso no era solamente que lo dijo Moisés, solo lo hacía el pueblo de Dios, ¿no? Era una medida de protección contra las mujeres, a favor de las mujeres, quiero decir. Entonces, Judá también entra, pero fijaos que también la pena que le pone a Tamar es que cuando fornica y todo eso, quemadla. Pues eso también podría ser una costumbre de la época, eran así de brutos. Bueno, nosotros seguimos siendo igual de brutos, pero más refinados. Ahora ya lo quemamos, pero hacemos otras cosas. Dejamos morir de hambre a la gente y cosas de esas. Pero bueno, eso tampoco es... Bien, no nos desviemos de nuestro tema. ¿Por qué se apedrean todavía? ¿Por qué se apedrean a las mujeres? Sí, bueno, también, sí. Sí, Bueno, Sudán. lo que quiero decir es, todo esto se enmarca dentro del contexto del duelo entre Judá y Dios, porque Judá se aparta de Dios, en verdad, ¿no? Bien, estábamos viendo los nombres entonces de los hijos. Atalaya, es Atalaya que no va a durar 3 días, porque el Señor lo va a juzgar y lo va a quitar de medio, va a raer su memoria. Onán, ¿qué significa? Vigoroso, Otra idea de, mira qué bien, me están saliendo bien mis planes. Esos son los propósitos de Judá cuando se aparta a Adulam y se hace sus amistades paganas, y él, en verdad, no planea cosas mafiosas, vamos a decirlo en plan muy bruto, mafiosas o corruptas en el sentido de lo que nosotros decimos, ¡ah, qué corrupto! No, lo que plantea es fundar su familia, educar a sus hijos, darles lo mejor, que sus hijos sean fuertes, vigoroso, atalaya, pero sin Dios. Ese es el pequeño gran problema. Y Onán nos va a mostrar que, claro, la costumbre del levirato, que aún no se llama levirato, ¿vale?
la costumbre de tomar a la esposa de su hermano mayor es que cuando tenga su primer hijo, ese hijo va a sustituir a su hermano mayor, con lo cual la herencia, en vez de dividirse por 2, se va a volver a tener que dividir por 3. Por eso Onán no quiere tener hijos con la mujer de su hermano. Porque es su hijo, sí, pero no. Sí, biológicamente, no a efectos legales. A efectos legales, este hijo que va a tener es como si fuera su hermano mayor. Y entonces la herencia ya no le toca. No es lo mismo partir entre 3 que entre 2, ¿verdad? Y en esto de las herencias, pues no hay hermanos, como se muestra en el capítulo, evidentemente. Entonces Onán lo que está manifestando es también maldad a los ojos de Dios, aunque ahora se nos pone un poco más adjetivos, ¿no? Codicia, podríamos decir, codicia de Onán. Eso que Morfeo, ¿no? Codicia. Pues también le desagradó a Dios y también lo rayó de la mente. El caso es que los hijos estos no hacen nada. Sela es verdad que no muere, pero Sela, que es el pequeño de estos 3 y el único que queda con vida, luego en el futuro no va a ser como Fares y Zara, no. Va a ser una región limítrofe, digamos. Por eso aquí en el versículo 5 se nos dice que estaba en Quezib cuando dio a luz. Quezib, yo lo he buscado en la Biblia por arriba, por abajo, y no he encontrado nada más que aquí. No está en ninguna otra parte. Pero Quezib sí que sabemos que es de una región limítrofe. Y Sela, de hecho, va a heredar un territorio fronterizo siempre, expuesto, marginal. La promesa, de hecho, no va a venir de ahí, sino que van a venir de sus otros hermanos, de Fares, en caso concreto de Fares. ¿Vale? Entonces, Sela, el sentido de Sela, pues quiere decir, yo he encontrado por ahí el sentido de una oración que desata, fijaos, apurando el término, podemos interpretar que hasta se nos muestra religioso, en este término, en esta sugerencia del nombre Sela, oración que desata, seguridad otra vez, al hilo del nombre de sus otros hermanos también. También hemos visto, he visto en este caso que como topónimo, es decir, su nombre, si lo pusiéramos en un lugar geográfico o algo geográfico, sugiere la idea de una roca, algo estable, algo fuerte, ¿no? Sela. Sin embargo, todo lo contrario. No va a morir, pero en verdad sí que va a ser algo, pues, marginal. Es un nombre que va a ser insignificante. Mirad, estoy buscando aquí la cita para que veáis que tiene cierta base. Lugar fronterizo en el reino de Judá. Jueces 1:36. Cuando se refiere a Sela, precisamente su idea es la idea de un lugar fronterizo dentro del pueblo de Dios, marginal. Otra cita, pues si queréis podéis buscar también en casa, Segunda de Reyes 14:7, también nos sugiere un poquito esa idea. Y además, no solo un lugar fronterizo, sino además yermo, desértico, seco, no tenía mucho valor, ¿vale? Entonces, ahí tenemos al profeta Isaías que nos define muy bien esta idea de desértico. Capítulo 16, versículo 1. Buscarlo alguien, va, así buscamos alguna cita, por lo menos, de esto que os estoy diciendo. También podríamos buscar el capítulo 42, versículo 11. Pero vamos, con buscar una, la primera que encontré la leéis y la otra la leéis en casa. Para que veáis que la idea de Sela, pues nos sugiere esta idea. ¿Isaías cuánto dijiste? Isaías 16, 1 o 42, 11, me da igual que leáis. 42:11. Venga. Alcen la voz al desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Ya está. Asociado a Sela con el lugar. Si en la otra cita es parecido, no hace falta que la leamos. Bien, pues lo que nos está hablando aquí es del duelo. El duelo es que Judá tiene sus planes, muy honestos si queréis en el sentido mundano, aspira a lo que cualquier buen padre de familia quiere, sin embargo, el que tiene enfrente es a Dios, y Dios no lo va a permitir. Entonces viene el juicio de Dios, y de planes de esos, nada de nada. Entonces vemos que a Judá no le sale nada bien. ¿Qué es lo que no le sale bien a Judá? Pues yo me he hecho algunos puntos aquí, como un ejercicio, que yo os invito a hacer también, si queréis, con otros personajes del pasaje, porque si en verdad miráis el capítulo detenidamente, veis que en todos los personajes que aparecen, a nadie le sale nada bien. Todos los planes son trastocados, de alguna manera. Entonces, no creo que nos dé tiempo a desarrollar todo, pero en cuanto a Judá, que es el principal para mí, pues yo he visto, en primer lugar, que pretende instalarse y vivir feliz con los cananitas, pero no lo consigue.
él no tenía dentro de sus planes quedarse viudo, ¿eh? Ni que su mujer, de que no sabemos, pues no llegara a tener una descendencia que quedara, ¿eh? Si no mueren, llegan a ser don nadie, ¿eh? Eso es lo que le pasa a Judá. Luego trata de perpetuar el nombre de su primogénito con Onán y tampoco le sale bien. También trata de salvar su buen nombre, cuando lo de Tamar, y sin embargo es puesto en evidencia, porque el pecado con el que él juzgaba tan duramente a Tamar, pues luego va a ser puesto en evidencia de que es el pecado que él mismo ha cometido, porque vamos a ver, el que se ha ido con rameras es Judá, y Tamar, el motivo que tiene no es la fornicación, como el de Judá, sino el de tener una descendencia, que era algo bastante más legítimo y comprensible para una mujer de la época. Entonces, por eso llega Judá a reconocer ella es más justa que yo. Ahora, no quiere decir eso que Tamar salga totalmente justificada, justificada del pasaje, porque a Tamar también le salen algunas cosas mal. Porque Tamar, por ejemplo, tampoco tenía previsto, primero no le consultan a ella, pero eso es muy típico de la época, para casarle con quien sea. Le casan, vale, pero en sus planes no entraría dentro de que fuese a quedarse viuda tan pronto. Que eso es un palo. Y 2 veces. Y 2 veces. Y a la tercera que me dan largas y mi suegro me la quiere tomar. Ahí está el duelo entre Judá y Tamar. Y empiezan las tretas, entre Judá y Tamar. Ahí fue más lista la mujer, pero a Tamar no le sale del todo bien la cosa tampoco, porque dentro de su plan yo tampoco me imagino que fuese quedarse viuda para toda su vida. Porque a pesar de que luego es reconocida, a pesar de eso, va a quedar como viuda toda su vida. Aunque ya sí que tiene una posición segura y estable. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia la ha acogido. Y bien que la ha acogido, como que la ha puesto dentro de la línea mesiánica. Pero sí que nos dice el texto que Judá no va a volver a acercarse a ella, como muestra de verdadero arrepentimiento de Judá, por cierto, donde Judá también se nos va a redimir un poquito al final, pero los planes no salen exactamente como nosotros pretendemos muchas veces, ¿no? Daos cuenta que Judá lo que pretende es, ya que se le muere el primero y el segundo, salvar al tercero, y entonces pretende alejar a Tamar de él. Y entonces lo que está es intentando expulsar a Tamar de la familia, de su familia, que en el contexto nuestro es la familia del pueblo de Dios. Está intentando sacar fuera a Tamar, y Dios lo que va a hacer es coger a los gentiles e incluirlos dentro de la promesa. A través de Tamar, precisamente. Justo en contra de duelo Judá-Dios, en contra de los propósitos de Judá. Judá lo que pretende es salvar su buen nombre y va a ser avergonzado y puesto en evidencia. ¡Qué maldad! Y con eso voy a matar 2 pájaros de un tiro además. ¿Por qué? Porque voy a dejar definitivamente a esta mujer que acosa a mi hijo pequeño y que va a morir, y además yo voy a quedar como un hombre piadoso, como velador de las buenas costumbres. ¿Por qué? Pues porque ella estaba prometida, aunque yo no pensaba dársela, a Sela, y la ha engañado a Sela. Ahora va a ser Judá y yo voy a ser justo además. Bueno, pues todo eso no va a salir así. Dios lo va a poner en evidencia, duelo. Dígame. Pero yo creo que Judá fue un inocentón más bobo que bobo. Bueno. De dejarle todo lo que le dejó en prenda. Vamos a ver, si queréis desarrollamos el tema ese, pero... A ver si no. Yo pensaba al revés. A ver. La Tamar era lista. Vamos a ver una cosa. Tamar era Hombre, lista. ya, pero él fue el más tonto que tonto. Sería el propósito de Lo Dios. de Hombre, sí, yo que sí. Es que yo no sabía que era Mirad, vamos a ver una cosa. A ver, que se acaba la clase, que luego me marcáis el tiempo. A ver, Nadie le marca, tranquilo. a ver, no. Bueno, yo me lo marco. Tú lo que has aportado es la idea de que Tamar fue más lista. Vamos a ver, aquí hay una cosa en el pasaje que no se dice con esa palabra, pero que tiene que ver cómo se nos pretende presentar, en este caso concreto, el duelo entre Judá y Tamar, los 2 personajes, a ver quién es más sagaz de los 2, quién es más astuto. Ella. El texto no entra en el plano ético de quién hace bien y quién hace mal en ese nivel, porque el nivel del texto es mucho más allá. Siempre tenerlo presente, todo nuestro estudio va a estar centrado en la idea del cumplimiento de la promesa, a pesar de que llueva o truene, ¿vale? Ese es el interés. Por eso no os he lanzado yo una pregunta que podría haber lanzado, y es decir, por ejemplo, ¿Tamar hizo bien o hizo mal? Hombre, ya Hizo estaba bien. garantizado. Para mí que hizo bien. ¿Para ti qué hizo bien? En los Vamos a ver. hombres de la época. Vamos a ver, Noemi, vamos a ver. Antes de que yo me rasgue las vestiduras. Vamos a ver. Eso creo. Tamar, Ella estaba garantizada. es verdad que... Ya fue egoísta. Momento. Tampoco yo diría tanto, Tampoco yo diría tanto. Tamar es verdad que está en una posición delicada,
porque ya ha sido mujer de alguien que ha fallecido, ya no es fácil casarse así, porque ya ha sido mujer de alguien, ¿vale? Eso para empezar. De hecho, ni el propio hermano por tema de herencia, pero otro cualquiera también dice, no, esta ya es de segunda mano, no la quiero. Entonces, es una posición delicada de Tamar y vulnerable. Parece darte la razón, Noemi, que Tamar tuvo que ingeniárselas, ¿vale? Bien. Tamar, sin embargo, emplea unos medios con una mentira para engañar, ¿eh? Se disfraza de prostituta. Puede ser que el fin justifique los medios porque el fin es muy incomprensible, ¿no? Entonces, vamos a ver. A lo mejor es que el Señor hizo una excepción aquí y dijo, en este caso Tamar miente, vamos a dejarla estar, porque tiene razón. ¿Pensáis que se justifica en algún momento la mentira en la Biblia? No. No se justifica, no pero se esa justifica. pobre mujer, si no tiene esos argumentos, la queman. Entonces, Espérate, que eso fue después, eso fue después. Eso fue cuando ya engañó. pero por eso fue que ella No, se pero- aprovechó. no, Pero que- aguanta, que te estás adelantando. No. Primero, una cosa lleva a la otra, pero vamos a empezar por la raíz. Y la raíz es que Tamar se las tiene que ingeniar y ella es canaíta, se puede entender incluso, ¿vale? Porque si eso lo hace un creyente, no, tenía que haber confiado en Dios, pero Tamar, sus dioses ya saben que son de piedra a lo mejor y que, bueno, más vale que yo me mueva. Y se mueve. Y se mueve. Y en esto me recuerda un poquito a la actitud de Abraham, fijaos, y de algunos otros que tratan de ayudar a Dios. O de Abraham y Sara, por ejemplo, que tratan de ayudar a Dios. Bueno, pues Tamar, en cierto sentido, se ayuda a sí misma. Claro. Vale, se puede entender, pero no se puede justificar, ¿vale? Porque emplea la mentira, también se prostituye en cierto sentido, aunque parece que... Pero digo yo, tramó cuando se enteró de que la mujer de Judas había muerto. Pero ya estáis otra vez adelantando. Yo estoy yendo primero al principio. Pero ahí es cuando tramó ya la cosa. Esperar. Vamos a ver. ¿Cómo se nos presenta Tamar? Vamos a rebobinar porque es que si no ya os mezcláis aquí y me volvéis loco. Se presenta como la mujer. En primer lugar, mirad, el personaje de Tamar se presenta como una figura, ya lo hemos dicho, ¿vale? Vulnerable, ¿vale? Vulnerable, débil, desvalida, pero también sagaz, lo cual no es malo, pero sagaz, pero también empleando los medios de la mentira. Aquí ya sí que es malo, aquí no podemos justificar. Dios, sin embargo, igual que justifica lo malo de Judá, no lo justifica, perdón, sino que lo reutiliza, lo reconduce, también va a reconducir lo de Tamar. Y va a mostrar su gracia y se va a mostrar como el garante del protector de las viudas precisamente en esto que va a hacer con Tamar. Tamar va a ser acogida con la gracia y va a ser incluida dentro del pueblo de Dios, a pesar de, no porque fue sagaz y mintió, es que eso no se justifica el texto. Y de hecho el texto no entra en el plano ético, otra vez insisto en la idea de si Tamar hizo bien o mal. Por eso os he dicho, no os lo iba a preguntar, pero como me lo habéis sacado, pues os lo digo. Tamar no hizo bien, pero el texto no nos dice que no hizo bien ni que hizo bien, no entra en ese nivel. El interés del texto es otro. El interés del texto es mostrarnos cómo Tamar es también incluida como gentil dentro del pueblo de Dios, a pesar de los pesares. Y también a pensar de que la mujer siempre estuvo relegada, nos muestra desde el principio, desde unos principios, que Dios cuida de las mujeres en ese el garante y protector de las viudas y de las débiles. Entonces es cuando ella tiene que usar una sagacidad propia de su entorno, porque ya lo dice Judá, más justa Fue ella, más justa fue ella, pero no por lo que hizo, si sino la relega. más justa por la motivación. Bueno, en aquella sociedad es La motivación de Judá era la lujuria y la motivación de Judá no tenía ningún medio de vivir. Vale, veis que el pasaje tiene muchos caminos que podríamos reconducir, ¿vale? Yo que continuamente intento que no nos apartemos, pero tiene miga. Por eso, de hecho, no va a dar tiempo de desarrollarlo todo, ¿eh? Pero aquí Dios nos muestra, siempre todas las páginas de la Biblia nos muestra el carácter de Dios. Y lo de Tamar no se justifica, ¿vale? Podemos entender lo que queráis, pero no se justifica y Dios no lo justifica. Pero sí que la coge. Igual que no se justifica lo de Judá y sí que la coge, ¿vale? Ahora, fijaos que también no solo hay cosas que no se cumplen según los propósitos de Judá ni los de Tamar, porque Tamar, tener en cuenta una cosa, sí que es verdad que es acogida, como os he dicho antes, pero va a quedar viuda toda su vida. Va a quedar viuda toda su vida. Judá la va a coger, pero no la va a conocer, como en el lenguaje bíblico, no se va a acostar con ella. Entonces Tamar
Yo no voy a entrar en el nivel afectivo y de todo lo que queráis. Yo creo que sí que se gana el respeto de Judá, pero no va a ser su mujer en el sentido completo de la palabra. Yo pienso que en cierto sentido es un coste también para ella. Era como Abraham a la egipcia, a Sí, a Agar. Agar, como la mujer que le dio. Bueno, y sin mezclar demasiado, pero vale. Quiero decir, si lo hacéis, que deberíais de hacerlo, coger cada personaje veréis que siempre hay un coste, ¿eh? Por supuesto no vamos a hablar del coste de Erionan, que fue la muerte. El coste de su maldad fue la muerte. Judá también tiene coste, que aquí es puesto en evidencia. Judá muestra arrepentimiento, vuelve a coger a Tamar, la respeta, todo lo que queráis, pero tiene un coste, ¿eh? Y el coste de Judá es que él tiene que volver otra vez. De hecho, en los capítulos que vienen a continuación, cuando se nos vuelva a la historia de José, cuando tengan que ir los hijos de Jacob a Egipto, Judá va a ir con ellos, es decir, no se va a alejar. Siempre está dentro de la familia, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a ser reconducido continuamente. Su amiguito Ira ya no se nos va a hablar otra vez de él, ¿eh? Su amiguito Ira que va a pagar con el cabrito y luego vuelve y dice, oye, no te puedo ayudar. Yo soy el mundo, pero no te puedo ayudar. ¿Y qué dice Judá? Quédeselos. Fijaos, esto también es interesante. No hemos entrado, pero esto es interesante. Mirad, el precio del pecado de Judá, de irse con una prostituta, es querer pagar con un cabrito. Judá aquí también se nos muestra en un perfil negativo en este sentido. ¿Por qué? Porque yo peco, pago y me quedo tan pancho. Y eso son las religiones del mundo. Yo hago mi penitencia o hago mis oraciones o voy a la iglesia y ya a seguir pecando, ¿vale? Que la semana que viene más. No. Pues hombre, un poquito Judá se nos presenta así, o no, me lo estoy inventando. A ver, Judá dice, vale, ahora yo pago mi cabrito y estoy en paz, y aquí paz y después gloria, ¿no? Y que nada se sepa. ¿Por qué narices entonces él es capaz de renunciar a algo mucho más valioso que un cabrito, que era su sello, su cordón y su báculo? Eso valía muchísimo más, pero no solo en el nivel económico, sino en el nivel, en todos los sentidos. ¿Por qué es capaz de ceder a todo eso y dice, mira, le dice a su amigo, te lo voy a decir claro, no muevas más, que si no se va a descubrir esto, prefiero ceder a aquello que vale mucho más y dejémoslo estar. Tapemos aquí. Eso es la idea de tapar el pecado, ¿eh? Lo que se nos ha compartido antes de la luz, las tinieblas, al pecado siempre le va a las tinieblas que no se vean, ¿no? Entonces Judá aquí manifiesta ese perfil de hombre que pretende, en un sentido espiritual, podemos interpretar el hombre religioso que pretende pagar con el cabrito, con el pecado, el precio del pecado y estar bien. Pero no, Dios no lo permite, duelo, ¿eh? Dios no lo permite y lo va a poner en evidencia y además le va a confrontar con la decisión de o arrepentirse o no arrepentirse. Se va a arrepentir y lo va a manifestar cómo va a coger a Tamar otra vez y va a aceptar sus hijos, los gemelos. Por cierto, otra cosa que no le sale como pensaba. No pensaba tener hijos con Tamar y toma, ¿no querías una taza? Toma dos, gemelos. Eso es otra de las cosas que no le sale bien. Pero daos cuenta que esa es la idea. Ahora, el cordón, el sello, el cordón y el báculo. ¿Qué significa esto en el texto? ¿Qué significa? A ver, antiguamente, que no había estilográficas para firmar contratos, pues lo típico era un hombre de medios, un hombre pudiente, como era el caso de la familia de Jacob, y Judá era hijo de Judá, de Jacob, ya veis cómo estoy. Pues el sello era una especie de lo que representaba la persona. El DNI, y más que el DNI era el nombre, ¿eh? Lo que se le ponía el sello era propiedad de. Y esto, si tú tenías mala fama, pues eso tenía mala fama. Tenías buena fama, eso tenía buena fama porque tenía el sello. El sello marcaba aquello a lo que pertenecía el dueño. Entonces, fijaos, el dejar el sello a una ramera, fijaos hasta qué punto quería tapar Judá. El cordón a mí me sugiere la idea de honra porque está atada al sello. Se llevaba normalmente el sello atado a un cordón al pecho, Eso era el sello. Y entonces todos los tratos se hacían así, con el sello y tal. Y el báculo representa autoridad. Fijaos que no estamos hablando de un simple valor económico, que lo tenía, porque además un sello era algo valioso. No era una cosa que ibas al estanco y lo comprabas. No eran esos sellos, A ver si alguno se me ha dormido y está pensando en esos sellos. No, el sello era algo mucho más importante. Los reyes tenían sus sellos y enviaban sus cartas con sus sellos y todo esto. Y tenían la autoridad real y lo que decía esa carta es lo que decía el rey. Pues así, igual. Entonces, el cordón es la honra que liga el sello a la persona, que la tiene atada a su cuello, la honra, y el báculo es autoridad. Eso no tiene valor económico. Y eso es lo que Judá tiene que ceder a causa de su pecado.
Y eso es lo que yo tengo que ceder cuando peco ante Dios. Aunque parezca que nadie lo ve, ese es el precio del pecado, no un cabrito. No es pagar un cabrito y ya estoy bien, no es eso. No es decir me arrepiento y ya está, no es eso. Es algo más profundo. Entonces, eso tampoco le salió a Judá exactamente igual. Pero ¿y qué me decís de la partera? A ver cómo vamos de tiempo. Ya tenemos que acabar. Bueno, pues vamos a ir acabando, pero la partera tampoco le salió la cosa muy bien. Y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Y por qué no le salió muy bien la cosa a la partera? En primer lugar, en aquella época no había radiografías de estas. Perdón, a las embarazadas que se les hace. Ecografías, radiografías no. Perdón. Ecografías, tampoco había ecografías. O sea que, bueno, entonces, ¿quién se iba a esperar 2 gemelos? ¿Quién se iba a esperar 2 gemelos? Yo pienso que sería una sorpresa para ella. Además, dentro de los planes de la partera, nunca desea una buena partera un parto difícil. El hecho de la brecha ya nos sugiere, y la expresión de la partera, vaya, esto es un parto complicado. O sea, los planes de la partera a un nivel mucho más micro, más pequeñito, pero tampoco son, Pero fijaos, sobre todo en la idea de la partera decide quién va a ser el primogénito, y por eso le pone el hilo de grana, ¿vale? El hilo de grana es que la partera decide quién es el mayor, porque la partera tiene esa mentalidad legalista de la costumbre de la tierra, el que nace primero, a ver quién sale primero. Pero Dios no tiene esa mentalidad y también cambia los planes de la partera. Entonces, el del hilo vuelve a meterse y sale el otro, que va a ser Fares. Entonces, fijaos que los planes de la partera a otro nivel, y esto ya os dejo muchos deberes aquí, hay que desarrollar, tampoco salen exactamente igual. Los planes de los hombres, en definitiva, capítulo 38, son puestos en evidencia, porque si no son los planes de Dios, no van a salir. Y ahora, Fares y Zara, que son los gemelos, bien, el Señor va a escoger al otro, al que no escoge la parte de los hombres, y es el que va a utilizar. Pero en un sentido, también en un sentido, podemos interpretar a Fares y Zara como presentando 2 aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Fares, ¿para qué os voy a decir? ¿No? De Fares vendría luego Esrom, luego vendría Aram, Abinadab, Naasón, que es el que fue con Moisés en el desierto, ¿os acordáis? Luego vendrá Salmón, que es el que entró con Josué en la tierra prometida. Este es el que se casó con Rabá, otra gentil incluida dentro de la genealogía del pueblo del Mesías. Rabá, la que se casó con Salmón, que era descendiente precisamente de Fares. Luego de Salmón vendría Boz, la que se casó con Ruth, la moabita, otra gentil incluida en la descendencia mesiánica. Y luego de Boz llega Obed, Isaí, el rey David, y bueno, ya de ahí hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la línea de Fares. Fares significa brecha, rotura. En un sentido, para mí, me sugiere la idea, bueno, para mí, para muchos, la idea de romper esquemas, de romper y alterar un nuevo orden. Porque para la partera fue algo completamente distinto, contrario a sus planes. No va a ser este, sino va a ser el otro, el primogénito. Bueno, el escogido por Dios. Entonces, habla de un renuevo, digamos, algo completamente nuevo. Apurando ya el sentido, una nueva naturaleza para nosotros, ¿no? Que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Fares habla de la idea de separador también. Separa. Rotura, brecha, en el parto. También nos recuerda la idea del rasgamiento del velo del templo. Esto también nos habla de la idea de un nuevo comienzo, una alteración del orden establecido anterior. ¿De acuerdo? Toda esta es la idea que nos sugiere Fares. Y Zara, el hermano, significa oriente, o radiante o floreciente, que nos recuerda un poquito el lugar de donde vienen los primeros rayos de luz, del sol. Esa idea de que nos sugiere también Zacarías 6:12, donde se nos presenta también, en cierto sentido, pues nuestro Señor como el oriente, el nuevo amanecer. Entonces esas 2 naturalezas se pueden compaginar así. También hay un ejercicio que os sugiero, y con eso terminamos, de interpretar también estos 2 gemelos, estos 2 hermanos, como una especie de Fares, que es el escogido por Dios, el hijo de la gracia, digamos, y a Zara como el hijo en cierto sentido, como el continuador del judaísmo, el que se le ata el hilo de grana, que algún autor ha representado como circuncidado, ¿no? Como sacrificado, en ese sentido, el hilo de grana. Siempre nos habla de la idea de sacrificio, de redención. Acordaos del hilo de grana que también Rabá ató a la ventana cuando invadieron Jericó.
se habla de sacrificios, en fin, pues esa es la idea, ¿no? Pero bueno, es que es mucho material como os he dicho y lo tenemos que ir dejando aquí. Pero nos va a dejar el texto aquí, con ese apunte muy directo a la descendencia mesiánica, cómo va a venir de una manera absolutamente imprevisible, y a raíz de que esto ha quedado claro, ahora el autor va a continuar con la historia de José, donde se nos quedó la semana pasada. Y entonces nos iremos la semana que viene a casa de Potifar, donde encontraremos a José como esclavo y veremos a ver lo que podemos seguir desarrollando. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a dejar aquí, que hay que ir a recoger a los niños y todo eso. Venga, una oración y nos despedimos. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos compartido los unos con los otros, Señor, aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias por nuestro hermano, Señor, bendícenos de gran manera. Y también bendícenos nuestra vuelta a casa, Señor, que vayamos con bien, Señor, y que tú estés en nuestra mente, en nuestros corazones, y sepamos discernir bien tu palabra y qué propósito tienes para con nosotros, Señor, y que nos planteemos, Señor, todo esto en nuestras propias vidas. Señor, contamos con tu bendición y te agradecemos por todo tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.